Ahí tienen tus notas. Si las comenzaste la semana pasada, seguimos con esa misma idea. Ya que estamos hablando sobre lo que es la venida humilde a la felicidad, ¿verdad? Podríamos verle puesto el camino a la felicidad, humilde a la felicidad, pero como nos llamamos Iglesia La Venida, creo que cabe bien, si me permiten, la venida humilde a la felicidad. En otras palabras, ¿cómo podemos tú y yo trabajar esta vida obedeciendo a Dios para poder, por medio de, como dice su palabra, obtener la felicidad en la vida? Y hemos venido a entender que la felicidad viene por medio de la humildad. La humildad es lo que produce la felicidad en la Biblia. En el libro de Proverbios, capítulo 13, el versículo 10 nos dice que el orgullo siempre conduce a los argumentos, ¿verdad? Y este es un versículo, como les dije la semana pasada, que toda pareja debería de memorizarse, ¿verdad? Hacen bien en memorizársela antes de casarse. Pero bueno, si ya metieron la pata, digo, si ya se casaron, también pueden memorizarse este versículo. El orgullo siempre conduce a los argumentos. ¿Por qué habla usted de los argumentos, pastor, cuando el tema es la humildad y la entrada triunfal del Señor Jesucristo? Bueno, esto es la razón. Que Dios nos ha diseñado para tener relaciones, para tener amistades, para tener una relación con nuestra pareja, el matrimonio, tenemos relaciones de ambiente de trabajo. Y cuando no hay armonía en estas relaciones, no puede haber felicidad. Tú puedes tener todo el dinero, todo la educación y tener muchas cosas en esta vida, pero si en las relaciones, en el aspecto de relación, amistades, matrimonio, entre hijos, en compañeros de trabajo, si hay una discordia, viene a destruir la armonía y el gozo que nosotros tenemos. Entonces, al venir estudiando el libro de Filipenses, que estamos viéndolo sección por sección, ¿verdad? Hemos descubierto que el apóstol Pablo dice que el secreto a la felicidad es la humildad. Pero para que haya humildad necesita haber armonía. Escúchame bien, de manera que podemos decir que si hay felicidad, quiere decir que hubo humildad. Y si hay humildad, quiere decir que antes de la humildad había armonía. Y vamos a entrar en esto en el libro de Filipenses capítulo 2, el versículo 1 en adelante. Creo que para tomarnos y dirigirnos más bien a la porción indicada, quiero que tú veas el versículo 5. El versículo 5 de la palabra del Señor, aquí en Filipenses capítulo 2, dice, la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús. A ver, ¿cuál actitud trajeron esta mañana? ¿La actitud de Cristo o la actitud de fulano de tal? ¿Verdad? Porque el apóstol Pablo dice que la actitud de ustedes debe de ser, la nuestra debe de ser como la de Cristo Jesús. Y da un entendimiento, una explicación, ¿cuál actitud? La actitud humilde. Dice, quien siendo por naturaleza Dios, se consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, ¿verdad? Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. ¿Sabes lo que más me causa interés esta mañana? Al hablar del Señor Jesucristo en su entrada triunfal, que la podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 21, dice la palabra del Señor que cuando se acercaba a Jerusalén y llegaron a Betfagé, el monte de los olivos, dice que Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente y allí mismo encontrarán, aquí dice, una burra atada y un burrito. No sé si será el burrito sabanero o no sé cuál será ese que traen ahí, ¿verdad? Desátenlos y tráiganmelos. Pero fíjate lo que dice Jesús. Dice que si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Es interesante, porque después esto sucedió,
para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Diga a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un pollino, un burrito, cría de una bestia de carga. Y los discípulos, ellos fueron por delante, lo hicieron. Ahora fíjate, cuando Jesucristo se acercó a Jerusalén en este pollino, dice que la gente gritaba, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y preguntó, ¿quién es este? Yo te pregunto esta mañana, ¿con qué actitud has venido y quién eres? Porque en aquella época dice que el pueblo, toda la aldea, la ciudad de Jerusalén comenzó a preguntar, ¿quién era este? Te has de preguntar, ¿por qué es que si Jesucristo pasó todo el tiempo haciendo estos milagros, desde 3 años y medio de su ministerio, haciendo milagros, y por qué todavía alguna gente decía, ¿quién es este? Bueno, en parte es solamente el decir, mira, ya al fin, ya sabemos quién es, pero al fin está representándose como el rey que sabíamos que ya era. Pero también había aquellos dentro de la multitud que quizás en una manera sencilla no conocían realmente quién era nuestro Señor Jesucristo al representarse montado sobre un pollino y entrar a Jerusalén, ¿verdad? Días antes de la Pascua. Era porque si tú ves y estudias la historia de los evangelios, tú vas a encontrar que Jesús, cuando hacía milagros, al principio comenzaba a decirle a la gente, no le digan a nadie. Y sí, pero es que usted me sanó, me libró. Sí, pero por favor, no me digan nada. Sabiendo que esa gente era como el pueblo latino, que cuando le dices una cosa hacen todo lo contrario. No se crean, todos somos así, aunque no seamos latinos. Nos dicen no hacerlo. Y es lo que le llaman el gran secreto de los evangelios, ¿sabes tú? Sí, los teólogos le han dicho a esta parte del ministerio de Jesucristo, dice que él sabía el tiempo necesario donde se iba a presentar como el rey que él sabía que era. Por lo tanto, antes de ese tiempo, él insistía a aquellos que él sanaba, a aquellos que él libraba, de que callaran por un momento más, y obviamente algunos no lo hicieron. Pero todo esto es en preparación para lo que es la entrada triunfal. La razón por la cual traigo esto a mencionar es que tú y yo estamos estudiando las palabras del apóstol Pablo, que nos insta que tú y yo podemos ser felices, pase lo que pase, siempre y cuando nuestra actitud sea una actitud humilde. Y eso es precisamente lo que vemos en nuestro Señor Jesucristo al entrar a Jerusalén en un pollino. Eso nos da a entender que Él sabía precisamente el momento necesario para poner en paso lo que seguía en lo que era la salvación de toda una humanidad. Ahora, me causa interés que Jesús no escogió una bestia de guerra, sino que escogió una bestia de carga. La realidad es que en los tiempos antiguos, en la antigüedad, quizás sepas este detalle, que los reyes al triunfar en campo de batalla entraban en campo de batalla en un caballo grande, ¿verdad? Y ellos, ese caballo representaba guerra, representaba conquista. Al regresar a casa, ese mismo rey que tuvo victoria en el campo de batalla, hubiera entrado en un pollino, en un burrito, donde representaba la paz. Habiendo conquistado, entramos a lo que es la paz. ¿Verdad? En Roma se llama la Pax Romana, ¿verdad? La paz en Roma. Y entraban los Césares de esta manera. Es una indicación de la actitud que podemos ver en Jesucristo. El apóstol Pablo capta la esencia de su entrada, creo yo, en los versículos que leímos en Filipenses capítulo 2. Cuando dice que siendo Dios, no se puso al par o no se igualó, aunque él sabía. Esto quiere decir, quizás te estás preguntando, ¿cómo puede ser que Dios siendo Dios no puede ser Dios?
entiende lo siguiente, que Jesucristo, la forma humana de Dios, entendió el propósito de andar sobre la faz de la tierra. Y al entender este propósito, Él tomó la forma humana, dice, humildemente. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto como Él montado en un pollino, tanto que como Él le pidió a sus discípulos que fueran a recoger el pollino. ¿Te fijaste cómo les preguntó? Les dice, vayan a la aldea y ahí van a encontrar, ¿verdad? Un burro y un pollino, desátenlo. Yo no oigo ninguna expresión de decir, ok, ya saben quién soy, así que se me apuran porque lo necesito. ¿Cierto o no cierto? Sino que simplemente fue una orden, un pedir de parte del Señor Jesucristo, sabiendo la autoridad que tenía, no la ejercitó para demandar las cosas. Quiere decir que el proceso comenzó humildemente. Algo también interesante que veo en estas escrituras es que Jesucristo dijo que Él escogió entrar a Jerusalén en un pollino por cumplir las profecías. Algunas personas han de decir, bueno, pastor, es que si Él leyó las profecías y sabía que ahí, si lo vio a la distancia que estaba un pollino ahí, entonces Él dijo, mira, voy a aprovechar para que se cumpla una de mis profecías, para así probar que yo soy el Mesías. Pero ¿sabes qué, mi amigo? Quizás pueda ser cierto, pero no lo es. La realidad es que Jesucristo en esta Semana Santa cumple, y en la trayectoria de su vida y ministerio, cumple más de 380 y tantas profecías. Imagínate tú ocuparte en tu vida para tener que cumplir y poner todo en orden para que se cumplan más de 380 y tantas, creo que son 386 profecías de que Él era el Mesías. ¿Sabes? Eso es demasiada coincidencia. No, yo creo esto, que Jesucristo, Dios en forma humana, entendió bien quién Él era. Él era el Dios todopoderoso, Él tenía toda autoridad, ¿verdad? Pero escogió entrar a Jerusalén humildemente para presentarse como un rey no de guerra, pero para presentarse como un rey humilde, de paz y de felicidad, no importando lo que pase en la vida. Por eso es que el apóstol Pablo toma la esencia de esta escena y la transmite en Filipenses capítulo 2, donde dice, Jesús siendo Dios tomó la forma humilde de ser humano y tomó la cruz del Calvario. Óigame, y luego nos pregunta que la actitud de Jesucristo era tal. Y te pregunté, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud? ¿Qué si yo te diría el día de hoy? Oyes, en 7 días te vamos a crucificar en un madero. A ver, ¿cómo responderían? ¿Estarían contentos? ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, años yo anticipando querer ser crucificado, que me pongan! ¡Ay, qué lindo cuando me pongan esos clavos! ¡Ay, corona de espina! ¡Ay, gracias! ¿Verdad que no? Si a ti y a mí nos dijeran, te vamos a clavar en un madero, pundiéramos el grito en el cielo, llamaríamos injusticia, buscaríamos abogado, buscaríamos escondernos. Algunos somos muy buenos para escondernos, especialmente los domingos. Digo los que no están aquí. Pero nadie en nuestra naturaleza humana diría, oh sí, crucifícame, no hay problema. Pero sabes, dice la palabra del Señor, que en Getsemaní el Señor batalló en su naturaleza humana, diciendo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, hazlo. Pero yo entiendo que no, así que hágase tu voluntad. ¿Qué es lo que nos representa el Señor Jesucristo? Nos representa un rey humilde. ¿Cuántos de nosotros, si tuviéramos plena, o sea, completa autoridad, no, nos aprovecharíamos, ¿verdad? Si nomás tronáramos los dedos y las cosas acontecerían, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no aprovecharíamos? Mira, así, tortillas recién hechas a mano. Sí. Así, mira, calcetines blancos, ¿verdad? Así, mira, pum, chequera llena. Digan amén, el amor del Señor les quiere bendir. Lo que me admira de la entrada triunfal de Cristo es que siendo Dios, humildemente entró.
Óigame, Él no entró con escándalo, así como nosotros, digo, algunos de nosotros. ¡Ey! Yo soy Dios. Ya llegué. Por quien lloraban, ya, aquí está. ¿Verdad que no? Jesús no entró. ¡Ey! Alábenme. Yo soy rey. Yo soy señor de señores. Alábenme. ¿Verdad que no? Lo maravilloso de esta escena, y lo confirma el apóstol Pablo, y ahorita te voy a dar los detalles de cómo tú puedes imitar a Cristo, es que Jesús entró teniendo plena autoridad y poder. Se humilló y recibió los clamores del público. Me gusta una expresión de una canción en inglés donde dice que aún mi alabanza no es suficiente, mereces tú más. Y eso es verdad cuando se trata del Señor Jesucristo. Pero sabes, aún en ese estado humilde, recibió lo que quizás para muchos serían alabanzas que no le llegan al par con quien es Dios. Sabes, tenemos mucho que aprender y el apóstol Pablo nos dice que debemos tú y yo practicar la humildad. Yo te dije la semana pasada que algunos de ustedes, o si no todos ustedes, se les iba a dar la oportunidad de practicar la humildad. ¿Cuántos la vida les dio una oportunidad de practicar la humildad de la semana pasada? ¿Verdad que sí? Eso es, tenlo por seguro. ¿Por qué? Porque mira, lo que estamos aprendiendo de lo que es la humildad y el ejemplo perfecto en Señor Jesucristo es que, en primer lugar, no es natural para nosotros. Nosotros queremos hacer las cosas de nuestra manera, pero no es natural la manera que la palabra del Señor nos dice que debemos de actuar en la vida, ¿verdad? Y por eso estudiamos la semana pasada el punto número 1, si me lo pones ahí, Luis, por favor, que tú nunca debes de dejar que tu orgullo sea tu guía, ¿ok? Nuestro orgullo, y hablamos ahí sobre qué constituye ese orgullo. Dijimos que era la ambición egoísta, donde todo es acerca del yo, ¿verdad? Orgullo, yo, ¿verdad? Queremos que todo se nos dé a nuestro lado, ¿verdad? Y luego hablamos de la vanagloria, auto-opiniante, eso es decir que tú siempre estás en lo cierto, nadie tiene la razón, si tú no eres feliz, nadie es feliz. Esto dijimos que es la clasificación de orgullo. Y dice la palabra del Señor que tú y yo, para ser como Jesucristo, dejar al lado la actitud del egoísmo y adoptar la humildad de Cristo, debemos en sí no ser guiados por ese orgullo. Ahora, la segunda parte, y ahí es donde nos vamos a concentrar mayormente el día de hoy, ¿ok? Es esto. Número 2 dice, sea humilde o tropezarás. Esa es la gran verdad. Si tú recuerdas, te mencioné que Lucifer fue expulsado del cielo, Satanás fue expulsado del cielo. ¿Por qué? Porque ejercitó orgullo. Y a raíz de eso fue expulsado, en otras palabras, tropezó, cayó y Dios se deshizo de él, de su presencia. Y lo mismo nos dice nosotros la palabra del Señor. El libro de Filipenses, capítulo 2, este tercer versículo de este capítulo, la segunda parte de este versículo dice, en cambio, tú y yo debemos de ser humildes, y luego nos da una clasificación de la humildad cristiana. Dice, y dar más honra a los demás que a ustedes mismos. Subraya esa frase. Es bien importante a la plática del día de hoy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sin la humildad tú y yo vamos a tropezar, ¿verdad? Si somos humildes en relaciones, esa relación tiene la base de la armonía. ¿Te acuerdas la semana pasada que te dije que para tener armonía necesitamos tener humildad? Para tener gozo o felicidad necesitamos humildad. ¿Quieres felicidad? Busca la humildad. ¿Quieres humildad? Busca ¿qué? La armonía entre personas.
ya sea compañeros de trabajo, en tu matrimonio, con tus hijos, parientes, los compañeros de trabajo. Sin armonía tú no puedes llegar a lo que es la felicidad que Dios te quiere dar. Ahora es interesante que dice, necesito ser humilde para no tropezar. Porque la humildad, ¿ok? A veces es muy difícil adquirir, ¿no es cierto? Especialmente en el matrimonio. Los que están casados digan amén. Porque yo por mucho tiempo yo pensé algo muy diferente y por medio de estos estudios me di cuenta que yo estaba en error. Porque yo antes enseñaba que el matrimonio, porque escuchábamos que la gente decía, no, que el matrimonio es 50 y 50, hay que jalar parejo. ¿Sabes tú que eso no es cierto? ¿Sabes que el matrimonio no se trata de que tú el 50 y ella el 50 o él el 50? Eso no es cierto. Antes yo enseñaba que el matrimonio es el 100 y 100. Eso es parejo. Pero sabes tú, es cierto, eso es parejo. Pero en el matrimonio Dios no nos habla a ser parejos. ¿Sabes lo que me he dado cuenta? Que en el matrimonio no es 50-50, no es 100 y 100, es 110, no importando qué porcentaje del otro. Uy, ouch, amén, duro por ahí, escríbanlo, que no se les olvide. Sí, imagínate si tú estás en una relación, un matrimonio, una amistad, en lo que es una relación saludable, en el compañero de trabajo, donde tú estás dispuesto a dar más del 100%. ¿Sabes lo que ley es esta? Es la ley del samaritano, de que se extiende a ir más allá de lo razonable. Y se extiende y da más allá de lo que se cree posible y da el 110%. Imagina, y no se estén codeando, te estoy hablando a ti también. Imagínate si tú dieras el 110 y ella diera el 110 o él da el 110 y tú das el 110, qué tipo de relación tuvieras en el matrimonio. Imagínate qué tipo de amistad tú tuvieras con ese compañero que te es de bendición. No, la palabra del Señor nos dice que no debemos de hacer nada por ambición propia. En cambio, sé humilde y da más honra a los demás que a ustedes mismos. Otra vez más, esto es totalmente contracultural a lo que el mundo nos enseña. El mundo, la cultura del mundo nos enseña que yo debo de hacer lo que a mí me interesa. Yo voy a hacer lo que a mí me gusta. Yo voy a hacer, ¿verdad? ¿Cómo está el refrán que decimos? Primero los dientes y luego los parientes. Eso es lo que el mundo nos enseña. Es que yo tengo que hacer lo que a mí me hace feliz. Es que esta vida únicamente soy yo contra todo el mundo. Así crees que es, ¿verdad? Pero no es así. Y dices, es que yo tengo que hacerme feliz. Si yo no me hago feliz, ¿quién me va a hacer feliz? Me interesa, ¿sabes qué? La realidad es que la Biblia nos enseña que solamente Cristo nos puede dar el gozo eterno. Que solamente Cristo nos puede dar esa felicidad. Y estamos operando en estas reglas de narcisismo, ¿verdad? Donde estamos nosotros antes de todo el mundo. Y el apóstol Pablo viene y nos inyecta con esta palabra esta mañana y nos dice, humíllense, honren a los demás, consideren al prójimo mayor que a ustedes mismos. Y la realidad es que la humildad es muy mal entendida. Y yo quiero clarificar sencillamente esta mañana, en lo que resta de mi plática, lo que es la verdadera humildad. Porque es muy mal entendido lo que es la humildad. ¿Okay? Muchas personas piensan que la humildad es de ir de persona en persona y declararse lo malo que son. Ay, no sirvo para nada, soy un bueno para nada. Ay, la regué, no puedo. Un cero, soy un nada. Eso no es la humildad. Mucha gente esconde su orgullo detrás de este falso orgullo que es el narcisismo. Es decir, ¿por qué? Porque lo que la persona dice, es decir, es que no sirvo para nada, yo no soy bueno. Buscas ¿qué? Un complemento. Buscas que alguien te confirme lo que tú estás sintiendo, pero como nadie te lo dice, tienes que ir a pescar por un elogio, un complemento. Esto no es humildad.
Humildad no se dice, ay, no sirvo para nada, todo lo contrario. Esa es lo que llamamos una falsa humildad. Y ten mucho cuidado con esto porque es pensamientos degradantes. Es decir, que son comportamientos autodestructivos. Y puedo darte un consejito, por favor, no dejen que nuestros hijos hablen este idioma autodestructivo tampoco. Cuando tus hijos digan no se puede, ustedes díganle que sí se puede. Sí se puede sacar mejores calificaciones, sí se puede vencer ese pecado, sí puedes tú entrar a una universidad mayor, sí puedes tú tener un futuro mayor. ¿Cuántos creen eso para nuestros hijos? Comienza con la declaración en el hogar. Pero muchas veces tenemos este pensar, esta humildad fingida, donde queremos decir, oh, es que no servimos para nada. Eso no es cierto. Quiero darte esta mañana lo que es la definición de la humildad. ¿Por qué? Porque la humildad no es pensar menos de ti mismo. La humildad es pensar en ti menos. ¿Me escuchaste? No es pensar menos de mí mismo, es pensar menos en mí mismo. Quiere decir que muchos de los conflictos que nosotros padecemos en relaciones vienen a resultar del orgullo. El orgullo dice, yo quiero lo que yo quiero, dame lo que yo creo me merezco. Discúlpame, cuando Jesucristo entró a Jerusalén en un bohíno, ¿se le dio lo que él merecía? No, se le dio alabanza, se la merece, pero él se merecía mucho más que eso. ¿Qué no se merecía un discurso con mariachis y matachines y piñatas y quién sabe qué yo, ¿verdad? Se merecía toda la honra y toda la gloria, pero entró humildemente, con gritos que hoy clamaban Hosana, mañana clamarían crucifícale. Pero él se mantuvo humilde. Él no dijo, ay, ¿es todo? ¿Es todo? ¿Así van a cantar esta mañana? Iglesia Avenida, ¿es todo? A ver, súbanse músicos otra vez, eso no fue suficiente. Dios merece toda la honra. Súbanse otra vez, no se crean, no se muevan. ¿Verdad que no? Jesús aceptó humildemente lo que se le dio, sabiendo que merecía más. Mira, es un terreno muy peligroso el que tú andas cuando te pones en la postura de creer que te mereces más. ¿Por qué? No es porque no sea cierto, sino es por lo que hace en ti, en tu corazón. Jesucristo merecía todo, ¿verdad? Pero Él escogió la venida de la humildad. Él escogió el paso, el camino de poner el orgullo a un lado y humildemente tomar y cumplir su propósito en la vida. ¿Cuál era? El morir en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día. ¿Sabes? Eso de decir yo no puedo, eso es humildad fingida. ¿Okay? Ahora, te quiero decir otra cosa para explicar bien y aclarar lo malentendido que tenemos la humildad. Si tenemos visitantes por primera vez, quizás esto sea lo único que no se aplique a ti. Tú puedes determinarlo, pero esto va para el resto de nosotros. Entre paréntesis, tenemos personas que están aquí por primera vez. Nomás salúdame, no te voy a avergonzar. Nomás quiero decir, gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Con excepción de este varón y otra persona que esté visitando, esto no concuerda con usted, pero tú puedes determinarlo. Y gracias por estar aquí. Mira, esto no es la humildad. Si tú entras a un salón como este y lo primero que piensas es, ¿qué estará pensando la gente de mí? Quizás sea orgullo. Por eso dije que los visitantes no. ¿Por qué? Porque cuando tú entras a un lugar donde nunca has entrado, o sea, eso es nervioso. O sea, no sabes, te van a gritar, te van a decir que levantes la mano, te van a regalar un cafecito y un pan. Eso es lo que queremos hacer. No sabes, ¿verdad? Por eso digo, son la excepción. Pero ¿sabes tú que una manera de determinar el orgullo, cuando tú entras a un lugar, piensas, todo el mundo me está viendo, quizás sea orgullo. O sea, ¿te crees? O sea, eres importante, pero te estás creyendo que todo mundo va a voltear, ¿verdad? Y te va a poner la vista y tú vas a estar, ¿qué van a decir de mi pelo? Honestamente, no me interesa. O sea, me interesas, pero no me interesa. ¿Me estás entendiendo? Porque hay unos que se están orgullosamente ofendiendo.
Entras tú en un lugar y dices, pero imagínate, Cristo nunca entró a ningún lugar de esa manera. Él siempre entró, la entrada triunfal era todos los días. Díganme ustedes, ¿dónde puede entrar Cristo que no es triunfal? ¿Por qué? Por su humildad. Dices tú, ay, ¿qué con los fariseos y los saduceos y los de Herodes? No. Dice que con ellos, aunque les habló fuerte, nunca les faltó el respeto. ¿Sabías tú eso? Que la manera que le presentaba el evangelio, las verdades de la ley de Moisés, era una manera tan franca y tan sencilla. Claro, la única vez que él volteó algo fue el voltear las mesas porque se indignó. Y por cierto, no se indignó porque se vendía en el templo, se indignó porque se estaba vendiendo con balances falsos. Estaban robándole a la gente. La costumbre de vender, Jesucristo hubiera participado en ello. Eso es un sermón para otro día. Pero cuando él se presentaba, los argumentos contra los fariseos, él no lo hacía con falta de respeto. Imagínate tú recibir esa acusación o que se diga, no, el Señor Jesucristo estaba bien consciente de su propósito y quién él era. Me imagino que los fariseos hasta gusto les daba, ay, finalmente alguien que me pone en mi lugar. ¿Ah? Oye, ¿tú no tienes uno de esos amigos que te dice tus verdades y ni cuenta te das que te dijo tus verdades? Ese es Jesucristo. Ajá. Yo tengo un compa, un amigo de muchos años ya, y cada vez que hablo con él, yo le permito que le hable de mi vida, porque es una de las personas, si tú crees que yo soy franco y directo, me gana 10 veces más. Y él es una persona, oye, Dan, pero ¿por qué haces eso? No, eso está mal. Oh, ok. Y yo, ¿me voy a enojar porque me dice? No. Es más, si te enojas cuando te dicen tus verdades, quizás sea orgullo. No, ahí no hay amén. ¿Tu orgullo no te dejó decir amén? Ok, está bien. ¿Sí? Ya. Y me encanta porque me dice, Dan, que esto, que lo otro. Y le digo, oye, tienes razón. Yo no me enojo. Yo le digo, sabes, gracias. Pocos son los que con tu habilidad así me pueden llamar la atención. A mí me encanta eso. ¿Sabes? Me imagino que los fariseos, por eso te lo contaba, que aún enfrentándose a Jesucristo, cuando Él les decía sus verdades, es lícito. Comenzaba. Después de la regañada espiritual, me imagino que algo en sus corazones palpitaba decir, eso es verdad. Me han dicho algo de gran verdad. Algo siento que no he sentido cuando yo estudio las Escrituras. Este era Jesucristo. Jesucristo, no importando dónde Él entraba, Él entraba de una manera triunfal, porque era una manera humilde, de autoridad, claro, pero en plena humildad. Si tú entras a un lugar y dices, wow, ¿qué dirán de mí? Quizás te haga falta un poco de orgullo. Pero si tú entras como Jesucristo y dices, ¿a quién le puedo ayudar en este lugar? ¿Cómo puedo servir el día de hoy? Quizás eso sea humildad que Dios quiere. Si tú entras a un lugar y dices tú, tanta gente aquí, me imagino que alguien está en necesidad. Me voy a prestar para que el Espíritu Santo me indique cómo yo puedo ministrarles, aunque sea con una sonrisa. Eso es humildad. Si tú dices, yo vengo para ver qué se me va a dar, orgullo. Humildad dice, yo vengo para ver qué puedo dar. ¿Qué no fue el Señor Jesucristo que dijo que yo no vine para ser servido, sino para servir? Esa es la humildad triunfal con la cual entró a Jerusalén en aquella ocasión. Y dice la palabra del Señor en ese versículo 3 que debemos de honrar a los demás. Quiere decir pensar en ellos más que pensar en uno mismo. ¿Cuánto piensas de ti mismo? En la trayectoria de un día, ¿cuánto piensas en ti mismo? ¿Y cuántos segundos te dedicas pensando en el prójimo? Si hay una desproporción ahí, un desbalance, quizás necesites que Dios inculque en tu vida, por medio de esta palabra y la obra del Espíritu Santo, humildad. ¿Por qué? Porque la humildad produce la felicidad. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está dando a entender esta mañana. Ahora, déjate doy otra manera que no es la humildad, porque muchos malentienden lo que es la humildad. La humildad no es negar tus habilidades, tus fuerzas, tus talentos, tus dones.
La humildad puede ser bien honesta de lo que Dios ha depositado en nuestra vida, ¿de acuerdo? Pero la humildad también es bien honesta en hablar de nuestras debilidades. Mira, en una ocasión les dije la semana pasada y les cuento con más detalle. Estaba enseñando yo una clase sobre los dones y el propósito a los líderes, una clase especial diseñada para los líderes. Tú quieres esos tipos de enseñanzas, conviértete en un líder, participa. Y estábamos en una ocasión y esta persona le dije, escribamos nuestros dones y talentos, algunos se han de acordar. Y díganme díganme algo que te agrada de ti mismo, tus logros, algo que Dios ha hecho en ti, algo maravilloso de ti. Y cuando llegó con esta persona dejó su papel en blanco. Y yo dije, óigame, pero ¿por qué dejó su papel en blanco? Dice, yo no quiero poner eso porque eso es jactarse en uno mismo. Eso es ser orgulloso y yo no quiero ser ese tipo de persona. Yo quiero ser una persona humilde, ¿verdad? Y entonces yo desafié a la persona, a esta hermana, y le dije, hermana, pero ¿qué no usted simplemente está dando testimonio de lo que Dios está haciendo en su vida? Sí, pero es que alguien más tiene que hacerlo, me respondió. Le dije, sí, es cierto, pero usted también necesita estar consciente de lo que Dios está haciendo en su vida. Y Dios quiere que usted presente sus dones, porque en esta clase queremos poner cada persona en un lugar de acuerdo a sus dones. Y como no nos tomamos el tiempo de conocernos así de cerca, usted los menciona, entonces le di la enseñanza, ¿no es cierto? Pero hay algo en nosotros que dice que si mencionamos que somos buenos a algo, que eso es ya apantallar, eso es ya levantarnos el cuello, eso es ya jactarnos, ese es orgullo. Y yo quiero hablar en contra de eso, porque eso no es la verdad. Ahora que si te la si la pasas la vida diciéndole a todo mundo lo bueno que tú eres a todo tiempo, ok, entonces estamos hablando de un orgullo. Pero si tú dices, mira, mira, te lo pongo de esta manera. ¿Cuántos me están escuchando el día de hoy? ¿Cuántos ya se durmieron? No, ok, gracias por la honestidad, algunos de ustedes. Imagínate que yo estuviera acá diciendo, no, pues a ver si les gusta el sermón de esta mañana. Yo no sé, yo no soy muy bueno a predicar. El Señor me llamó, pero no me dio dones ni talentos, así que ahí les va para la honra y la gloria de Dios. ¿Me iban a poner atención? O sea, si yo no estoy seguro de lo que estoy diciendo, ustedes tienen toda la razón. Es más, uno de estos días voy a predicar un sermón con pura heresía para ver cuántos me dicen amén. Y lo voy a decir con confianza. Sí, lo he hecho, ¿eh? ¿Cuándo fue? Cuando era un pastor asociado, prediqué todo un sermón de pura heresía, puro error. Y luego les dije, quiero que sepan que todo lo que les he dicho en los últimos 20 minutos es una mentira, no está en la Biblia. El punto de este sermón es, estudien su Biblia y no serán engañados. Y cerré mi Biblia y lloré. No cierren su Biblia, yo todavía tengo sermón. El punto es que si Dios te ha capacitado, celébralo, dilo, decláralo. No vas a decírselo a todo el mundo, pero la humildad falsa pretende decir, no, es que yo no soy bueno para nada. No, pero te voy a decir algo, así como tú eres bueno para ciertas cosas, ¿verdad? Tú eres malas para otras. ¿Cierto o no cierto? Tenemos defectos, ¿verdad? Todos menos el pastor. El pastor de pastores. Este pastor sí tiene defectos. Júntate conmigo un ratito y vas a ver mis defectos de volada. Pregúntale a mi esposa, pregúntale a la hermana Lucy. Tú vas a conocer mis defectos. Si no me crees, juega voleibol conmigo. Yo no sé si es defecto. Me dicen que es defecto, que ser bien competitivo. Una vez me regañó. Oye, ¿para qué le diste tan fuerte? Ahí estaba la hermana. ¿Qué? Nomás tiene 80 años. Ya que yo a los 85 le calmo. ¿Por qué le das tan duro? Porque me estaba ganando. No, todos tenemos defectos, ¿cierto o no cierto? Digan amén. Pero todos también somos bendecidos con dones, talentos, ¿verdad? Tenemos fuerzas, habilidades para lograr ciertas cosas. Yo quiero, es más, si me permites darte este mandato, celebra lo que Dios ha depositado en tu vida. No lo escondas.
¿verdad? Si Dios te ha dado una habilidad, no lo escondas, por favor. Ok, deja que Dios lo utilice para su honra y su gloria, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros tenemos un sinnúmero de talentos, pero también tenemos debilidades. La humildad es simplemente honesta. Eso es lo que te quiero decir. La Biblia nos dice ser humildes y dar honra a los demás. ¿Por qué entonces, en los últimos minutos, contesto esto? ¿Por qué debemos de ser humildes? Te voy a decir, porque Dios bendice al humilde. Y cuando tú estás bendecido, tú eres una persona feliz. ¿Cómo lo sé? Porque cada quincena cambia tu modo en Facebook, en Twitter. Oh, sí, las caritas que están, ahora se voltean una sonrisa, ¿verdad? Cuando Dios te bendice, tú eres una persona feliz. Oh, y cuando tú eres una persona bendecida, eres más fácil para llevarte con la gente. ¿Cierto o no cierto? Oh, pero cuando pasa lo que pasa en la vida, oh, y nos sacude esta vida, uy, a veces de genio nos ponemos, que somos bien difíciles. Dios dice, tú puedes ser feliz, pase lo que pase, siempre y cuando tú busques la humildad del Señor en tu vida. Así como Cristo, tú también puedes ser humilde. Y es necesario porque Dios bendice a la persona humilde. ¿Sabes tú que Dios da más promesas para las personas humildes más que cualquier otra característica, con excepción de una, en la palabra de Dios? Y si no me lo crees, lee la Biblia del comienzo al final. Ojalá no me lo creas. Sí, ¿sabes tú que hay dos cosas que la Biblia menciona que Dios bendice más que cualquier otra característica? La segunda es humildad. Dios bendice a el humilde más que cualquier otra característica, con excepción. ¿Quieren saber la una, verdad? ¿Quieren saber cuál es la una? Porque después van a querer practicar la uno, ¿verdad? Porque ¿quién no quiere ser bendecido? O sea, yo lo entiendo. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Entonces tú quieres ser bendecido, practica la humildad. Ya. Pero dices, pastor, ok, ¿cuál es la primera? Yo quiero ser doble unción. Ay, muy Elías. Muy Eliseo. Doble porción. Lo que Dios bendice más que la humildad en la Biblia, la generosidad. Ah, ya ven. La humildad y la generosidad. Dice que Dios bendice el dador alegre. Dios bendice al que sabe diezmar, al que sabe dar ofrenda, al que sabe dar a la viuda, al huérfano, al que sabe ser generoso. Dice, hay más bendiciones, promesas de bendición en la Biblia hacia el generoso. Sí, pero en segundo lugar es la persona humilde. Dice que Dios bendice al humilde. ¿Cómo nos bendice? Aquí está. Dios nos bendice por medio de su presencia. Entre más humilde, más Dios habita alrededor tuyo. Hay ocasiones que dices, es que yo no siento a Dios. ¿Te has preguntado en ocasión eso? ¿Por qué yo no siento a Dios? ¿No será que te está resistiendo por tu orgullo? Porque la palabra del Señor dice que Él da su presencia al que se humilla. La segunda cosa que Dios da, y esta es estoy dando un resumen de todas las muchas promesas de las Escrituras. Si tú eres una persona humilde, la número 2 te da poder. Poder. ¿Has tratado algo de lograr algo en la vida y no has podido? La razón que no has podido es que lo estás haciendo bajo tu poder y no el poder de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El poder es promesa de Dios a los humildes. Dices, ¿cómo? Cuando tú te humillas, Él te bendice con su presencia y con su presencia viene el poder, la autoridad de ejercitar. Tú estás batallando con un asunto en tu vida. Tú necesitas humillarte delante de Dios para que Él te dé presencia, poder y éxito en los planes que Él quiere desarrollar en tu vida. Esas son las promesas. La presencia, el poder, el éxito y la prosperidad. Cuando tú sigues las pisadas del Maestro, tú vas en pos de Jesucristo, Él prosperará
tu entrada y salida. Él prosperará tu camino, o como lo decimos aquí, tu avenida hacia la vida abundante hoy y la vida eterna mañana. Presencia, poder, éxito, prosperidad. Y aquí está, ¿sabes lo que Dios hace a los que son humildes? Los honra. Y los primeros serán los últimos. Y los últimos, los humildes, serán primero. Hay más promesas para las personas humildes y para las personas generosas. Pero yo quiero que tú veas este versículo porque nos da una perspectiva hacia esta realidad. El libro de Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, Santiago capítulo 4, versículo 6, nos dice: Dios se opone a los soberbios, a los arrogantes, a los presumidos, por decirlo de esa manera, pero da gracia a los humildes. Esto es bien interesante, porque dice que Dios, ¿verdad? Es como traer ese conejito, ¿verdad? De la Pascua. Ahí traes la varita y luego ahí está la zanahoria para traerlo. Mira, ahí está la varita y la zanahoria. Y Dios dice: a ver, ven. Al humilde Dios le da gracia, pero a los orgullosos, a los soberbios, Él se opone a ellos. Dices tú, pero ¿cómo puede ser posible? ¿Sabes que Dios odia? Mucha gente cree que Dios no odia. Dios odia. Dios odia el pecado. Dios odia el divorcio. Dios odia el orgullo. ¿Sabías tú eso? Que a Dios no le parece bien ser orgulloso. A Él no le gustan los arrogantes, los egoístas, los presumidos, los que se promueven a sí mismos, los que son egocéntricos, autocéntricos. A Dios no le gusta el orgullo. Y dice: no solamente no me gusta el orgullo, me opongo a ellos. ¿Te has puesto a pensar, pero es que yo he tratado esto y esto y eso y no me sale? Y la semana pasada yo les di una advertencia: no le anden echando culpa a Satanás cuando él no tiene nada que ver con el asunto. Ay, pero es que Satanás, ¿qué? Tú metiste la pata. Tú decidiste. No me le anden diciendo que Satanás. No estoy diciendo que no da influencia. Pero fíjate, escúchame bien. ¿No será que algunos de tus planes no te salen porque los estás realizando con orgullo en tu corazón? Y aunque más saludables sean tus planes y más sencillos y Dios honrantes que sean, a lo mejor crees que tú te mereces eso. A lo mejor crees que en esta vida se te debe lo siguiente. Y hay alguna semilla de orgullo. Dice la palabra de Dios que Él se opone a los orgullosos. Él se opone. ¿Sabes lo que quiere decir? O sea, si tú te vas a oponer, quiere decir que tú vas a venir en contra de. No solamente es de, ok, negligencia, haz lo que tú quieras. No, literalmente es Dios obrando en contra tuya. ¿Por qué esto es interesante? Porque esto se aplica a los que ya estaban obrando a favor de Dios. Y si Dios te tiene que oponer tus planes, es porque habiendo comenzado en el espíritu, ahora terminas en la carne. Yo sé que estoy enseñando más que predicando. ¿Me están escuchando? Porque, óigame, yo no quiero oponerme, o sea, yo soy una persona, mido 6'3", ¿qué se ríen? Ok, humildemente, 5'11", o como mi esposa me recuerda, 5 pies, 10 pulgadas, 3/4. Yo no me voy a poner a un grandotón. Si me viene alguien como José Gilberto allá, 6'4", 6'5", ahí bien guapo, bien grande, así. Yo no me le voy a poner. ¿Cierto o no cierto? Yo voy a orar por él, que el Señor lo retumbe. Y cuidado,
Tengo línea directa. No, yo no me voy a oponer. ¿Quién soy yo? ¿Tú crees que yo me quiero poner en contra de Dios? Si nos ponemos a pelear, óigame, el alcance de Dios es mucho más grande que mi alcance. Los recursos de Dios son mucho más que los míos. Su ejército es más grande que el mío. Yo nomás tengo los 3 hijos y ellos no. ¿Me estás escuchando? ¿Por qué ponerte en contra de Dios? Quiero hablarte en este punto. Que puede ser que hay cosas en tu vida, hay relaciones en tu vida que Dios no ha obrado a favor de ello. Hay asuntos donde no se han reconciliado, donde Dios quiere componer esa situación, pero no lo ha hecho porque Él no puede trabajar a favor del orgullo con el cual tú estás trabajando tu vida. Que te está oponiendo porque Dios se opone a los soberbios. Pero dice que Él da gracia a los humildes. Entonces mi consejo para ti esta mañana es: Señor, yo te he pedido todo este tiempo para esta solución, no me la has entregado. Indícame cuál es el orgullo que tú estás viendo en mi vida. ¿Dónde te he fallado, Señor? ¿Dónde no me he humillado? Indícamelo, Señor. Pero lo positivo es esto, que Dios da gracia al humilde. Yo no me quiero meter en un discurso de lo que es la gracia, el favor inmerecido de parte de Dios, lo que dice R.C. Sproul, C.S. Lewis y todos los gran teólogos. Simplemente quiero que tú entiendas que la gracia de Dios es la habilidad de perdonar cuando no sientes perdonar. La gracia de Dios es la habilidad de solucionar un conflicto con tu esposo, tu esposa, cuando no sientes reconciliar ese asunto. La gracia de Dios es la habilidad de llegar a un acuerdo, un arreglo donde ambos partidos están trabajando para un bien. Ay, déjenles doy la misma regañada que les di esta mañana. Esto de que parejas anden, que es que yo le voy a ganar y que yo... ¿Saben lo que deben de estar en competencia entre parejas? A ver quién se trata mejor que el otro. ¿Cómo nunca entran en esa competencia? Siempre saben, ay, me las va a pagar. ¿Por qué no entras en la competencia? ¿Quién va a perdonar más? ¿Quién va a amar más? ¿Quién va a cuidar más? ¿Quién se va a humillar más? Oh, eso sí, nadie quiere ganar esa competencia. Quiero decirte algo en el nombre del Señor. Si tú estás casado, tú no estás casado con otro partido. Son un solo equipo. Imagínate que el centro de defensa voltee cuando el balón va para allá y le diga, ajá, y se ría con su portero. Le dije, ya te metí gol. ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué te pones a pelear ahí con tu esposa y tu esposo? Eso fue gratis. La gracia de Dios es la habilidad para edificar relaciones saludables, humildes, en armonía con el producto de la felicidad en Cristo Jesús. Tú necesitas la gracia del Señor esta mañana. Evan, help me this morning wherever he's at.